Ok, entonces, eh, habíamos dicho que quien podía promover la demanda lo puede hacer por sí o lo puede hacer por medio de un representante o de un apoderado, ¿no? Un representante legal o un representante voluntario. No perdamos de vista que el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, que señala los requisitos de la demanda, ¿no? Este artículo dice que la demanda deberemos señalar el tribunal ante el que se promueve, que es la competencia, ya lo vimos, el nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones, ¿no? Es el segundo requisito. Entonces, eh, lo que ya lo vemos aquí en a ver, permítame un segundito. Vemos el escrito y en el escrito es Juan Pérez por propio derecho, personalidad que le pido me reconozca dentro de este juicio. Ante usted, señor juez, respetuosamente expongo. Luego, pues dice que tenemos que señalar el domicilio, el nombre y el domicilio y ponemos señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en la calle tal, número tal, colonia tal, alcaldía tal, alcaldía tal, código postal tal, en esta Ciudad de México. ¿Sale? Este domicilio está en el 255 fracción segunda, pero también la regulación del domicilio está en otro precepto del Código de Procedimientos Civiles. Voy a proyectar el, el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles establece que todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deberán designar la casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, ¿no? Si no lo hacen, dice, cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte, las notificaciones, aún las personales, se le harán por boletín judicial, ¿no? Ok. Después, lo que tenemos que señalar en nuestra demanda son los autorizados. El artículo 112 y normalmente en los códigos procesales se distingue los autorizados en términos amplios y los autorizados en términos restringidos. Los autorizados en términos amplios son aquellos que cuentan con cédula y registro ante el tribunal y son los que pueden promover, son los mandatarios judiciales, son los que pueden promover, pueden presentar recursos, interponer recursos, presentar incidentes, ofrecer pruebas, intervenir en las audiencias. En el caso del ordinario civil, este
autorización en términos amplios está en el cuarto párrafo, artículo 112, cuarto párrafo. Es 1, 2, 3, 4. Dice, las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultados para intervenir en representación de la parte que las autoriza en todas las etapas procesales, comprendiendo la alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se le otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades. Dice, las personas deben de acreditar estar autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, proporcionar los datos de su cédula, ¿no? Pero aquí lo importante, abogados, es que las personas autorizadas en términos amplios, en estos, serán responsables de los daños y perjuicios, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y demás conexas, salvo prueba en contrario, ¿no? Eh, y después, el párrafo séptimo establece los autorizados en términos limitados. Si las partes podrán designar personas solamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores, ¿no? Dice, deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización. Bueno, entonces, lo que sigue en nuestro escrito, lo que viene en nuestro escrito es las autorizaciones, después del domicilio. Entonces, señalamos nuestro domicilio y después, con fundamento en el artículo o en lo dispuesto por el artículo, por el artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles, autorizo con todas las, Diciendo cómo hacer un contrato. Es un las curso. facultades, Tenemos. su micrófono, porfa, las facultades generales y especiales a los licenciados en Derecho, tales y tales, quienes son titulares de las cédulas profesionales tales expedidas por la Dirección General de Profesiones, quien cuentan o quienes cuentan con registro, números tales del índice de la primera secretaría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante esto, abogados, porque en muchos códigos de algunos estados se establece que no solo deben de señalar la cédula profesional, sino también deben de estar registrados ante el tribunal. Y tengan mucho cuidado cuando litiguen porque en ocasiones no los tienen por autorizados en términos amplios cuando no están inscritos, ¿no?
cuando no están inscritos en los tribunales, por ejemplo. Me pasó en el estado de Puebla. En el estado de Puebla es un procedimiento que tarda aproximadamente un mes el registro. Entonces, imagínense que tengan que presentar la demanda y no tengan la autorización, no tengan la autorización, pues ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, en Querétaro me pasó también. Entonces, ustedes tienen que no solo estar prevenidos de tener su cédula profesional, sino también su registro. Entonces, donde vayan a litigar, pues vayan autorizándose, vayan a los tribunales y vayan si van a Estado de México, pues vayan a registrarse en el Estado de México, a nivel, no sé, en Puebla, en Querétaro, en otros estados, vayan a los tribunales y vayan registrando sus cédulas profesionales, ¿no? Luego de ahí, acá, ese es en términos amplios. Luego, en términos restringidos, con fundamento del artículo párrafo séptimo del Código de Procedimientos Civiles, autorizo únicamente Les da dos opciones. sus micrófonos, por favor, para oír. Para hacerles una transformación y así convertirse en idols. Y por si fuera Así como la de Carmen y Marioneta. perturbados, que a veces sus Ya. Entonces, para oír recibir notificaciones, documentos e imponerse de autos, así como, esto es importante porque a veces no los dejan, así como reproducir las constancias de autos, por medios electrónicos, ¿no? Por medios electrónicos a los señores tales y tales. No necesitan ser abogados, no necesitan nada. Ok. Después de esto, ya que tenemos esto, ya que señalamos el, el tribunal, ya que señalamos el nombre y domicilio de quien promueve, ya que presentamos a nuestros autorizados, lo que viene es qué acción vamos a ejercer. Entonces, qué tipos de acciones habíamos dicho que existían? La primera clasificación, la más general de todas, ¿cuál es? Habíamos dicho que había acciones. ¿Mandé? Las nominales y las Así es. indenominadas, ¿no? Las nominadas, ajá, y las innominadas, ¿no? Y dentro de las nominadas había tres en principio. ¿Cuáles son? Reales, Las reales personales y del personales. Estado civil. Perfecto. Reales, personales, estado civil, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a ejercer es una acción de nulidad o de inexistencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es con fundamento en el artículo 255. Ahora, vámonos al Código de Procedimientos Civiles, y en el Código de Procedimientos Civiles se establece lo siguiente. En el 255 se establece lo siguiente. En el
Fracción sexta, los fundamentos de derecho y la clase de acción, ¿no? Entonces, vamos a poner la clase de acción. Y nos vamos a regresar. ¿Qué tipo de acción es? Primero, es una acción nominada. Segundo, dice que por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, ¿no? Aquí existiría la duda si es una acción real, porque pues aquí se está reclamando un derecho real, que es la propiedad, ¿no? Eh, obviamente no es una acción del Estado civil, no es una acción del Estado civil. Habíamos hablado del artículo 24 y el artículo 25. No es una acción del Estado civil, no tiene nada que ver con filiación, reconocimiento, nada. Y habíamos hablado de las acciones personales, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer. Aquí no vamos a exigir el cumplimiento o incumplimiento de una obligación personal, sino vamos a ejercer, vamos a demandar la nulidad, ¿no? Y vamos a reclamar un derecho, la nulidad, y por lo tanto reclamar el reconocimiento eh, de un derecho real, que es la propiedad. Entonces, cuando existe duda en este tipo de acciones, entonces hacemos lo siguiente. Con fundamento En el en artículo el artículo 255, fracción sexta del Código de Procedimientos Civiles, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, demando de los señores. Aquí podría ser, pues la vía puede ser cambiar, ¿no? Podría ser la vía ordinaria, perdón, podría ser la vía especial de controversias del orden familiar, podría ser la vía especial oral civil, podría ser la vía de arrendamiento inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí es la ordinaria civil y es la acción de nulidad absoluta. Si tienen dudas si es una acción real, personal, pues con que pongan que es una acción de nulidad absoluta, ¿no? Acuérdense que el artículo segundo dice que aunque no se establezca su nombre, sino que se señale la causa, los antecedentes y la causa, ¿no? La nulidad absoluta, demando de los señores A, B y C el cumplimiento de las siguientes prestaciones. Y entonces, aquí viene algo interesante. Miren. De las siguientes prestaciones. El artículo también del 255 establece que se debe de señalar las prestaciones que vamos a pedir. Miren, aquí es importante la parte técnica porque a veces falla. En la fracción cuarta del 255 establece que
se debe señalar el nombre del demandado y su domicilio. Tenemos que señalar el nombre del demandado y su domicilio, y tenemos que precisar el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Es decir, son las prestaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner que demando a los señores quienes pueden ser emplazados en los domicilios tales. El cumplimiento de las siguientes prestaciones. ¿Qué tipo de prestaciones hay? Otra de las clasificaciones de las acciones, hay otra subclasificación de las acciones es que dentro de las nominadas hay acciones que se llaman declarativas, constitutivas y de condena. Entonces, dentro de las declarativas, de las constitutivas y dentro de las de condena, se puede condenar a dar, hacer, no hacer, tolerar, dependiendo del tipo de acción. ¿Dónde está esto? ¿Dónde se encuentra esto? Están también en el Código de Procedimientos Civiles. Miren. Vean. En el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles establece. Artículo 1. Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare. Esta es la acción declarativa. 2. Constituya un derecho. Esta es la acción constitutiva. O imponga una condena. Esta es la acción de condena, ¿no? Entonces, esto, ustedes, que lo veo poco, que pasa en la realidad, en la práctica, pero es lo recomendable, ustedes tienen que pensar, acuérdense que les dije, sentencia ganada y no ejecutada, se la lleva a la chingada, ¿no? Entonces, desde sus prestaciones, que son lo que van a ejecutar, lo tienen que casar con la ejecución. Si es una acción declarativa, si es una acción constitutiva o si es una acción de condena, desde el principio, desde su demanda, tienen que ver cómo lo van a ejecutar, porque si nada más señalan las prestaciones, pero no toman en cuenta la forma de ejecución, al final van a tener problemas para ejecutar. Entonces, tienen que tomar en cuenta el artículo 1 con los artículos 500, que es el capítulo 5 de la vía de apremio de la ejecución de sentencia. Y en el capítulo del artículo 500, en adelante, se establece
todo lo relativo a la ejecución de sentencias declarativas, constitutivas, de condena, de dar, hacer, no hacer. Por ejemplo, vean, nada más por ejemplo. Miren, cuando se condenare, es una sentencia de condena al pago de cantidad líquida. 508, 509. Procede la ejecución por medio del embargo, ¿no? Del remate. Luego, si la 514, si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y otra ilíquida, que dice que es lo que se tiene que hacer. Luego, si se hubiere condenado al pago de daños y perjuicios, o sea, si van a demandar daños y perjuicios. Luego, si se condena a hacer una cosa, ¿se acuerdan que les dije? Dar, hacer, no hacer, tolerar. Luego, si se condena a rendir cuentas. Sí, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes no pueden dejar de observar en su demanda, no pueden dejar de observar en su demanda el artículo primero y el artículo 500 y siguientes, porque si no van a tener dificultades para ejecutar. Entonces, ¿qué prestaciones le van a reclamar? Que usted declare la nulidad absoluta del primer contrato de compraventa por falta de consentimiento y falta de objeto precio. ¿Sí? Que declare. 2. Ya que declaró la primera, la primera compraventa. 2. Que usted declare la nulidad absoluta del segundo contrato de compraventa por falta de objeto cosa, que es el inmueble. 3. Que usted declare la nulidad absoluta del tercer contrato de compraventa por falta de objeto cosa. 4. Ya que declaró la nulidad, que usted condene. ¿Condene a qué? Bueno, falta algo antes. Que usted declare que las cosas, que una consecuencia de la nulidad es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la celebración de los contratos 1, 2 y 3. Ahorita les voy a mostrar el artículo. La consecuencia de la nulidad es regresar las cosas al estado en que se encontraban antes, ¿no? Luego, ya que declaró, la consecuencia es que usted condene a los demandados. ¿A qué? ¿Qué les dije que se podía condenar? ¿A qué se puede condenar?
Que se devuelva la posesión del inmueble. En general, sean ordenados. A la restitución del bien inmueble. No, general, en general. ¿A qué se puede condenar? Les dije Hacer, dejar de hacer, a dar, tolerar, a dar, dar y tolerar. hacer, no hacer y tolerar. ¿No? Entonces, que usted condene a los demandados a devolver, perdón, a desocupar el inmueble, materia de la controversia, y a entregarlo o a entregármelo, ¿no? ¿Sí? Esto, la desocupación y entrega del inmueble, en parte es una obligación de dar y en parte es una obligación de hacer. Ahorita les muestro los artículos. Y también pudieran demandar que usted condene a los demandados ¿a qué? A pagarme los daños y perjuicios que me han causado con motivo de la celebración de los contratos 1, 2 y 3, así como con la desposesión del inmueble, materia de este juicio. ¿No? Y ahorita les voy a decir de dónde lo sacamos todo esto. Y finalmente, que usted condene los demandados a pagarme los gastos y costas que este juicio genere. ¿No? Miren, hay prestaciones que son líquidas y prestaciones que son ilíquidas. Las prestaciones que son líquidas son aquellas que ya están determinadas, el monto, desde la demanda. Las prestaciones que son ilíquidas son aquellas que no están determinadas al momento de la presentación de la demanda. Entonces, las que no están determinadas tienen que cuantificarse, mismas que serán cuantificadas o liquidadas en ejecución de sentencia, ¿no? Los daños y perjuicios no están, el monto por daños y perjuicios no está cuantificado, es ilíquida. Los gastos y costos tampoco están cuantificados, entonces, ahora, ¿dónde está esto? ¿De dónde sacamos esto? Miren. Eh, el Código de Procedimientos Civiles nos dice qué tenemos que hacer cuando, hay una cantidad líquida y hay una cantidad ilíquida. El artículo 85 establece, cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deban hacerse la liquidación. ¿No? Entonces,
Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena genérica a reserva de fijar su importe en ejecución de sentencia. Entonces, el señalar que su importe se va a cuantificar en ejecución de sentencia tiene como base el artículo 85 y también tiene como base, o sea, todo hay un artículo. Acuérdense que el artículo 14 constitucional señala: la sentencia debe ser conforme a la letra de la ley, a su interpretación jurídica o a falta de ley, principios generales del derecho. Entonces, ustedes van a litigar con tres cosas. Van a litigar con la ley, si no hay, tienen que interpretarla, y si no hay, los principios generales del derecho. Entonces, pero primero tienen que establecer la ley. Entonces, para la cuantificación está el 85 y luego tienen que tomar en cuenta el, el artículo, aquí está, 514. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, en este caso es la ilíquida, no está líquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Y el 515, si la sentencia no contiene cantidad líquida, cualquiera de las partes al promover la ejecución presentará su liquidación, la cual se dará vista por 3 días a la contraria, el juez fallará y determinará, ¿no? Entonces, si no está líquida, en términos del 85, el juez tiene que establecer las bases o determinar su liquidez, y si no, en términos del 515, ustedes al momento de la ejecución de la sentencia tendrán que promover su liquidación. ¿Cómo promueven su liquidación? Pues la van a promover mediante un incidente en términos del artículo 88, ¿no? Un incidente de liquidación de costas, un incidente de liquidación de daños y perjuicios, ¿no? Aquí está, el 88. Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Cualquiera que sea su naturaleza. Entonces, aquí regresamos a la demanda. Regresamos a la demanda. Y entonces, como estas prestaciones son ilíquidas, pues mismas que serán cuantificadas en ejecución de sentencia. Le podemos poner con base en los artículos 88, 85 y 515, ¿no? No pasa nada. Ok. Ahora, después de las prestaciones, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿O vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Todo está muy claro, profesor. Gracias. Bien, ¿Sí? Natalia, gracias. No hay nada, no hay nada que no esté claro. ¿Algo? Lo de ¿Así van a cantidad poder hacer la líquida, demanda? lo de cantidad líquida e ilíquida que dice el 15. 515, ¿se refiere a en efectivo y con un producto o qué? No, no, no. La cantidad líquida e ilíquida, lo líquido es lo que está cuantificado. Lo ilíquido es lo que no está cuantificado. ¿De dónde sacamos eso? Porque, como les dije, ustedes tienen que litigar de manera ordenada, como lo establece el 14 constitucional. Seguramente se los dijeron en su clase de procesal o se lo dijeron en su clase de el 14 constitucional: ley, interpretación y principios generales del derecho. Entonces, lo ilíquido y líquido, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la ley. Si no, lo tenemos que interpretar, y si no, tenemos que aplicar los principios generales del derecho. Y ahorita les digo dónde está lo líquido y lo ilíquido. ¿Qué pasó, Rodrigo? Por ejemplo, tengo una duda. En el caso de la prestación F,
Sí, Dice que usted condena a los demandados a pagar los daños y perjuicios que ha sí, causado con motivo de la sí, celebración. En ese caso, como no está cuantificado a la etapa de la ejecución de sentencia, se puede cuantificar, por ejemplo, las pérdidas que tuve del contrato de arrendamiento con la persona, o sea, es decir, lo que claro, dejé de percibir de renta. claro, claro. Ahorita vamos a ver, también lo vieron en su curso de obligaciones, qué son los daños y qué son los perjuicios. Los daños están en el Código Civil, ahorita lo vemos, son el menoscabo en el patrimonio, algo que perdí que yo ya tenía. Y los perjuicios es algo que no tenía, pero que iba a ganar y que no gané por el incumplimiento de la obligación, ¿no? Miren, les voy a poner el Código Civil, en donde viene la diferencia entre lo líquido y lo ilíquido. Ustedes deben de manejar perfectamente las obligaciones, la teoría de las obligaciones, porque, em, porque toda la materia civil está relacionada con los hechos o con los actos y todo está relacionado eh, con las obligaciones contractuales, extracontractuales, ¿no? Miren, el artículo, lo voy a poner el artículo. O sea, el artículo 2189 del Código Civil, aplicable en la Ciudad de México, establece, se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de 9 días. En este caso, en materia procesal, es la que se haya determinado. Es decir, demando el pago de 100 pesos, ¿no? Acuérdense que es ley, interpretación jurídica, principios generales. Entonces, ¿cuál será la no líquida o la ilíquida? Atendiendo al principio interpretativo a contrario sensu, ¿cuál será la ilíquida? Si la líquida es cuya cuantía se haya determinado, ¿cuál será la ilíquida? Cuya cuantía no se haya Así de determinado. sencillo, ya, ¿no? Acuérdense que deben de litigar con el 14 constitucional. Ley, interpretación jurídica, principios generales del derecho. No se pierdan la materia administrativa, la materia civil, la materia mercantil, la materia es ley, interpretación, principios. La materia penal, en el artículo mismo 14, establece otra forma de aplicar, ¿no? Pero aquí es así, no se pierdan. Bueno, también no solo la penal, también la materia administrativa, pero no toda, sino el derecho administrativo sancionador también se aplican las reglas, algunas de las reglas del penales, ¿no? Eh, bueno, luego, también, Daniel, eu, ¿a partir de qué momento comienza a correr el plazo de los 9 días? el plazo se distingue tratándose de cuando son leyes sustantivas, es a partir del momento en que se puede determinar y son días naturales. Cuando se trata de plazos procesales, son hábiles y en el momento en que se puede ejercer la acción. Entonces, si aquí no dice a partir de qué momento, entonces, de acuerdo con el 14 constitucional, ¿qué tenemos que hacer? Ya les dije las tres partes. ¿Qué tenemos que hacer? Si no dicen qué momento,
Aplicar la interpretación. Checar la la interpretación y los principios generales del derecho. Ah, ok. Aquí dice, miren, dice, se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o pueda determinarse dentro del plazo de 9 días. ¿Cuándo se puede, se debe a partir de qué momento se deben de contar ese plazo de los 9 días? Pues a partir de que exista la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Esa cuantificación implica una obligación, una actividad de hacer. Y lo que dice la ley en tratándose de este tipo de obligaciones, que son a partir del momento y dentro del tiempo que sea necesario para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Es decir, si yo en este momento ya tengo la posibilidad de demandar, pues a partir de ese momento tengo que determinar si se puede establecer la cuantía en el plazo de 9 días. O sea, a partir de que de que es exigible la obligación. Lo tendremos que interpretar con el siguiente artículo, que se llama exigible cuando la deuda no pueda rehusarse conforme a derecho. Entonces, cuando sea exigible, es decir, si es una obligación que tiene un plazo, pues cuando se establece, cuando se cumple el plazo, si es una obligación que tiene una condición, pues cuando se cumpla la condición, si es una obligación que no tiene plazo, pues nos tendremos que ir a las reglas generales. Las reglas generales establecen cuando no se establece un plazo. Por ejemplo, el 2080, se señala que cuando no se establece un plazo tratándose de obligaciones de hacer, después del requerimiento, pues son 30 días. Entonces, después de los 30 días, a partir de ahí se cuentan los 9, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir en concreto cuándo se deben a partir de cuándo se cuentan los 9 días. Depende si es una obligación con plazo o sin plazo. Si es una obligación con plazo en el momento que se cumple y por lo tanto es exigible. Si es una obligación sin plazo, desde el momento en que es exigible de acuerdo con la ley. Y de acuerdo con la ley está en el artículo 2080. Aquí está. Miren. Si es obligación de dar. Si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trate de obligaciones de dar, no podrá exigirlo sino después de los 30 días seguidos de la interpelación. Esto se trata de obligaciones de dar, pero también hay cuando, cuando se trata de obligaciones de hacer y de no hacer, ¿no? En el caso de las obligaciones de dar, pues está el 2080. Entonces tendrán que determinar si hay plazo o si no hay plazo, ¿no? Si hay condición, si no hay condición, ¿no? Si hay condición suspensiva o si hay condición resolutoria, ¿no? Ahora, los Perdón, Daniel. daños, mande. Entonces aquí en el inciso F, en donde se Ujú. menciona que serán cuantificadas en la ejecución de sentencia, Sí, ¿cómo aplicamos entonces esto? muy sencillo. Primero, estamos solicitando que los condenen a pagarnos los daños y los perjuicios, ¿no? Primero tenemos que determinar qué es un daño. Es la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio. O sea, es algo que ya teníamos y lo perdimos. O sea, pérdida o menoscabo en el patrimonio. Lo perdimos, ya lo teníamos, pero lo perdimos. Por ejemplo, el deterioro que sufrió el inmueble.
ofrecemos una pericial en ingeniería y en evaluación y demostramos el deterioro que sufrió el inmueble y lo cuantificamos. Y al final, en la sentencia, en caso de que lo condenen, lo van a condenar a pagar el detrimento, la pérdida o el menoscabo sufrido, es decir, la pérdida que sufrió mi inmueble por la afectación, ¿no? Y en caso de los perjuicios, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido. Entonces tendríamos que señalar que estaba rentado y que con motivo de los 3 contratos y de la pérdida de la posesión, pues ya no me pagaron los meses y habría que cuantificar. Muy sencillo. Vamos a suponer que los condenen al pago de daños y perjuicios por no haber podido continuar con el contrato de arrendamiento, ¿no? Lo que van a hacer, ahorita respondo esta de los peritajes. Lo que van a hacer es, una vez que la sentencia esté firme, van a presentar un incidente de liquidación de daños y perjuicios. Pueden, por ejemplo, presentar un incidente de liquidación de perjuicios. Y lo que van a hacer es muy sencillo. Oye, lo condenaste a que me pague los perjuicios derivados de que no pude recibir el dinero de las rentas. Entonces vas a decir, desde esta fecha ya perdí la posesión de, no sé, de enero de 2022 a enero de 2024. Y entonces lo que vas a hacer, vas a contar los meses, vas a sumar la renta y vas a sacar el resultado. Y entonces vas a decir, de las rentas, que son la ganancia lícita que yo pude haber recibido, pues son tanto. Y ya, lo liquidas. Es decir, lo cuantificas, ¿no? Presentas tu incidente, van a contestar, hay una sentencia interlocutoria y la van a impugnar o no y después la ejecutas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero tiene que ser por medio de un incidente, en términos del 88, ¿no? Aquí me preguntan, si nos da tiempo, pues hacemos también el incidente de ejecución. Aquí me preguntan, y es una pregunta muy válida, y también puede dar a un tema de aplicar las herramientas constitucionales y convencionales. Me preguntan aquí que si también dentro de estos pagos entran los gastos de los peritajes. Miren, tenemos un problema. Tenemos un problema y me parece que puede ser inconstitucional y la pregunta es muy atinada porque nos da, son las 9:10, ¿tienen 10 minutos más o ya le cerramos? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, los que no, bueno, pues no es obligatorio el tema. Miren, es muy atinada la pregunta porque nos da para aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Vean el problema. Y también es algo real, ¿eh? Ya lo vi en un juicio. Ya vi que se solicitó la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la regulación de las costas. Porque es una cosa. Recuerden que este código y muchos otros códigos, este código es de los 30 del siglo pasado. Entonces, muchas de las regulaciones ya están pasadas, pues superadas, ¿no? Ya están superadas. Entonces, miren, eh, en materia de costas, pues lo lógico es que me pagaran, el que pierda me pague, pues todo lo que gasté, ¿no? Por su culpa. Pues es lo lógico, ¿no? Pero esto no es así. Esto no es así. Miren,
El artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles establece: por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actúe con testigos de asistencia o se practiquen diligencias fuera del lugar. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. Oye, pero si tú me estás demandando sin fundamento, sin razón, sin motivo, y te gané, ¿por qué yo voy a soportar los gastos y las costas? ¿No? Y luego dice aquí, dice, la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley o cuando, a juicio del juez, sea procedido de mala fe, con temeridad o mala fe. Entonces, el sistema de costas es doble. Hay un sistema objetivo y un sistema subjetivo. El sistema objetivo son las causas que establece la ley en el 140, que son todas estas, que no rinda ninguna prueba para su acción o su excepción, que presente instrumentos falsos, etcétera. Y las subjetivas es cuando el juez considera que ha procedido con temeridad o mala fe. Por ejemplo, con abuso procesal, que también lo veo muy poco, que utilizan muy poco los litigantes la figura del abuso procesal. Pero miren, vean lo que dice aquí. El artículo 141. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubiere declarado y se substanciará el incidente con el escrito que promueva la liquidación, ¿no? Y entonces, vean, en todos los negocios en el 142 de juez de paz se causará como máximo de costas el 5% del monto de las prestaciones. O sea, 5%. Oye, yo no me gasté el 5%. Ahora, también esto está regulado en la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Vean la barbaridad. Y entonces, esto es contrario a la reparación integral, al derecho a la reparación integral. Ya para ir cerrando, vean. Poder Judicial. Les voy a enseñar el artículo. Miren. Miren, vean. Esta es la ley orgánica del Poder Judicial. Vean las costas. Miren. El artículo 142 regula las costas, pero es una barbaridad. Miren, dice, las costas son, ¿sí se ve el 142? Sí, profesor. Dice, las costas son la sanción impuesta en los términos de la ley a los litigantes que hayan actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, cuyo objeto es el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte. Pues en principio es, bueno, los gastos legales, pues es todo, ¿no? Peritajes, copias, todo, ¿no? Dice aquí, vean, dice, el artículo 144. Las costas en primera instancia se causarán conforme a las siguientes reglas. Cuando el monto del negocio no exceda el equivalente a 3,000 veces, la unidad de cuentas es el 10%. Cuando el monto exceda de 3,000 a 6,000, el 8%. Cuando el monto exceda de 6,000, se causará el 6%. En segunda instancia, el 2%, en los de cuantía determinada. Y en los de cuantía indeterminada, vean, o sea, por el estudio del negocio, 100 veces la unidad de medida de actualización. O sea, ¿cuánto es la medida de actualización? A ver, ¿cuánto es la UMA 2014, 2024? A ver, vamos a ver. Vean. UMA 2024. Vean. La UMA, el valor de la UMA. 8 pesos. ¿Cuánto?
108,57 centavos. Multiplícala por 100. ¿Cuánto es? Serían Más de 100,000 pesos. No. A ver. No, no es cierto, no. No. 10,800. ¿Cuánto? 10,800. Imagínense una nulidad de algo que un asunto complejísimo que requiere horas y horas y horas de estudio. O sea, 10,000 pesos. Por el escrito de demanda, 60 veces. ¿Cuánto es? 6,000 pesos, ¿no? 6,480. Por la demanda. Por el escrito de contestación, 60 veces. O sea, 6,000 pesos, ¿no? Y cacho. Y así. Entonces, imagínense, ¿no? Por escrito de pruebas, 20 veces, 2,000 pesos. Imagínense, o sea, ¿quién se va a dedicar a esto? ¿No? No. Entonces, esto, ya para concluir, va en contra de una cosa que se llama el derecho a la reparación integral. Miren, reparación integral. Entonces, nos dio el ejemplo perfecto nuestro compañero porque es la herramienta que, que es la herramienta que nos va a es el primer tópico que nos va a permitir aplicar las herramientas constitucionales. Miren lo que señala, ya vamos a terminar. Miren lo que señala la primera sala. Derecho fundamental, lo voy a acercar más. Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. Y entonces dice aquí, una indemnización es injusta cuando se limita con topes o tarifas y en lugar de ser el juez quien cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso. Es el legislador quien arbitrariamente fija los montos indemnizatorios al margen del caso y de su realidad. ¿Qué es lo que está pasando en esos artículos de la ley orgánica del Poder Judicial? Son topes y tarifas, ¿no? Entonces, vamos a solicitar mañana que el juez ejerza el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad e interprete. Vamos a seguir los 3 pasos del control de convencionalidad y en caso de que no alcance la interpretación amplia, la interpretación estricta, que inaplique los artículos que regulan los topes o las tarifas de las costas, porque son violatorios del derecho a una justa indemnización, a una reparación integral. ¿Sí? ¿Lo habían pensado? Y esto yo lo vi en un asunto hace muchos años, de millones, ¿eh? O sea, era unas costas, era un asunto de mucho dinero, pero de acuerdo con la ley orgánica, pues imagínense, 10,000 pesos, 2,000 pesos, 6,000 pesos, era un asunto de miles de millones. Entonces se alegó la inconstitucionalidad de ese artículo, porque iba en contra del derecho a la reparación integral, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda?
Sí, yo tengo una duda, doctor. Entonces, Venga, el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental. sí, miren, ¿O ver, les pongo otra vez la tesis de la primera sala. Dice aquí, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana, el derecho a la reparación integral permite anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido, ¿no? Entonces, eh, mañana les explico ya con más detalle el fundamento y les paso unas sentencias de la Corte. Acuérdense que con motivo de la reforma, y con motivo de los 3 pasos que les di, de la sentencia de Radilla, de la reforma constitucional de 2011 y del expediente Varios, ¿se acuerdan que les dije que había cambiado el parámetro de regularidad constitucional? Y dentro del parámetro de regularidad era la Constitución, los tratados internacionales, las jurisprudencias de la Corte Suprema y las jurisprudencias de la Corte Interamericana. Entonces, ese derecho de reparación integral, mañana les voy a dar el fundamento, sentencias de la Corte de Justicia y sentencias de la Corte Interamericana y dónde está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero en el caso que yo vi hace mucho tiempo, se alegó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de esos artículos, ¿no? Porque no es proporcional, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? En el caso que nos menciona, profe, sí lograron condenar, o sea, al momento Llegaron a de, un acuerdo, ok, ya no se ok, pudo ok. determinar. Llegaron a un Ah, acuerdo. No me acuerdo cuántos miles de millones y operó la caducidad de la instancia y al operar la caducidad de la instancia se condena en costas al actor. Entonces, se condenó en costas al actor y el demandado dijo, el actor dijo, no, pues yo te voy a pagar los 10,000 pesos de la demanda, los 6,000 de la contestación y te voy a pagar esto. No, espérame, ¿no? O sea, yo tengo un derecho a una reparación integral y ese artículo es inconstitucional y es inconvencional porque viola mi derecho a la reparación integral hasta al establecer una base o una tarifa sin atender al caso concreto, ¿no? ok, ¿Sí? gracias, profesor. Mañana se los explico y vemos cómo lo plasmamos en la demanda, ¿no? Muy buen ejemplo, la verdad, que nos acaban de dar en la pregunta para empezar a utilizar las herramientas constitucionales. Esto los va a distinguir como litigantes, ¿no? No van a ser litigantes comunes, van a ser litigantes diferentes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario?